Vamos a tener la lectura en la palabra de hoy. Hoy la vamos a tener en un salmo, en el Salmo 139. Salmo 139, vamos a leer los primeros 10 versículos, aunque podríamos leer todo el capítulo entero porque yo os aconsejo, yo os insto a que luego en casa podáis leer todo el Salmo 139. En él dice la palabra, vamos a leerlo antifonalmente, me acompañáis en la lectura. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Tú has conocido? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy he tomado este salmo. Hoy vamos a ver el séptimo fundamento de nuestra fe en nuestra vida cristiana. Este séptimo fundamento tiene que ver sobre el reino de los cielos. Tan importante tenemos que ver es el reino de los cielos, pero cuando hablamos del reino de los cielos, lo que estamos hablando es el reino de Dios. Amén. Porque es donde Dios reina. Pero también, según vemos la palabra, también reina entre nosotros. Sí, hoy además hemos leído el texto que hemos tomado como lectura devocional en 2 de Timoteo. También nos dice algo muy interesante. Nos dice que Dios es Dios sobre vivos y sobre los muertos. Es decir, Dios es rey sobre la vida y sobre la muerte. Él está al control de la vida y de la muerte. Dios está al control de las bendiciones y de las maldiciones. Muchas de las cosas que acontecen, Dios abre su mano. Dios tiene todas las cosas en su mano. Dios tiene todo el control en nuestra vida. ¿Amén? Parece sencillo. Parece sencillo. Pero a veces nos damos cuenta o no nos damos cuenta que la cosa más importante que nosotros debemos de considerar, viendo esta pequeña introducción, viviendo nuestra vida cristiana, la cosa más importante que yo tengo que ver, por lo tanto, en esta pequeña introducción, es un problema que todos, de alguna u otra manera, tenemos. Es el problema de la incredulidad. Nuestro problema es, no creemos realmente esto, no creemos. Nuestro problema es la incredulidad. Parece ser, entre nosotros, entre cristianos, a primera vista, las palabras de incredulidad a veces pueden parecer correctas, a veces pueden parecer lógicas, parece que pueden tener sentido. Y puede ser que tengan sentido. Pero yo recuerdo que mirando a la congregación al principio del ministerio, y yo a veces me enfadaba con la congregación, me enfadaba con los creyentes, no lo decía, pero me enfadaba. Y yo me decía, pero ¿cómo es posible, cómo puedo quitar tanta incredulidad? ¿Por qué los creyentes, por qué los miembros de la iglesia tienen tanta incredulidad? A veces me hacía estas preguntas. En lugar de preguntarme, en vez de preguntarme, ¿cómo puedo quitar la incredulidad de mi vida? Muchas veces hablamos de la incredulidad de los demás, pero no vemos la incredulidad que tenemos dentro. Nunca nos preguntamos, ¿qué debo de hacer yo para quitar esta incredulidad? Si escuchas con cuidado las cosas que la gente dice,
incluso creyente, comprenderás que casi todas las palabras están marcadas con la incredulidad. Y nosotros caemos en ese juego. Vas a tomar café, hablas con una persona, ¡oh, qué mal están las cosas! Es que está la economía está fatal. Y tú entras al trapo, ¡ay, pues es verdad que está esto no va a haber que lo arregle! Palabras de incredulidad, ¿verdad? Es fácil que entre en nosotros. Por eso, el que superemos nuestra incredulidad es muy importante en el día de hoy. Tenemos que superar la incredulidad. Si miras a las personas que caen en la incredulidad, además te vas a dar cuenta, normalmente esas personas, en contra de lo que pudiéramos pensar, porque cuando pensamos, es que la incredulidad es para la gente del mundo. Pero si te das cuenta, la gente que tiene mucha incredulidad, no es la incredulidad de creer en Dios o no. Hay muchas personas que creen en Dios, pero tienen mucha incredulidad en su vida. No tiene nada que ver, podemos creer en Dios y ser muy incrédulos en cuanto al reino de Dios. Podemos tener mucha fe, creemos en Dios, nadie nos va a mover de ahí, pero nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras preocupaciones nos hablan de que incluso aquellos que aparentemente son más creyentes de creer en Dios, más incredulidad tienen en torno a vivir su vida, en su vida de fe. A pesar que estará bien, que puede hablar y decir cosas, y que puede parecer lógico, y puede parecer normal, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que no importando los obstáculos que afrontemos, no importando nuestro enemigo más peligroso que se levante enfrente, lo que tengo que darme cuenta que el mayor peligro, la mayor adversidad que yo hoy puedo afrontar, no son las personas, no son los problemas, no son las circunstancias, es mi propia incredulidad del plan de Dios. Ese es mi mayor problema. El viernes estábamos hablando, Dios está al control de nuestras vidas. Dios tiene todo bajo control. Toda nuestra vida está bajo el control de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que nosotros estamos viendo es que no comprendemos hoy que Dios obra de forma diferente a como nosotros obramos. Que Dios obra de forma diferente a como nosotros pensamos. Nosotros tenemos un pensamiento y una forma de obrar que creemos que Dios tiene que obrar de la misma manera. Y no nos damos cuenta que Dios es el Dios de la vida y de la muerte, que todo está dentro de la mano de Dios. Si no, miremos, el Señor nos daba unos ejemplos. Yo decía hoy, miremos en la vida de José. José, ¿qué quería hacer? Dios, ¿qué quería hacer con José? Quería hacerlo gobernador, quería prosperarlo. Ese es el fin de la película, ¿verdad? Ahora, pero si vemos, cuando Dios quiere prosperar y llevarlo a convertirlo en el gobernador de Egipto, lo que Dios hace, lo primero que Dios hace es llevarlo a ser esclavo. Tú piensas y dices, no tiene sentido, no tiene lógica. Dios quiere prosperar, quiere bendecir a José y lo primero que hace es llevarlo a la esclavitud. ¿Qué forma más rara de actuar tiene Dios? ¿Verdad? No tiene sentido aparentemente. Pero el final de la historia, ¿cuál es? Que a través de José, siendo gobernador, pudo salvar a su pueblo. Pudo dar testimonio de que Dios estuvo con él durante todo el periodo en que él fue esclavo, en el periodo que fue a la cárcel, en el periodo que estuvo perseguido por sus hermanos y por la gente. ¿Qué es lo que vemos además a través de la vida de Moisés? Moisés, hijo de Faraón, una persona poderosa, una persona que tenía mucha fuerza, mucho conocimiento, mucha influencia. Pero Dios no lo utiliza en aquel momento. ¿Cuándo Dios utiliza a Moisés? Cuando Moisés era débil, cuando Moisés era anciano, cuando Moisés era mayor. No tiene lógica ese pensamiento. Nosotros hubiéramos tomado a Moisés siendo hijo de Faraón y cuando él tuviera fuerza, ahora es el momento de orar. Eso es lo que pensó Moisés. Ahora que soy fuerte y poderoso, voy a obrar. ¿Y qué es lo que hizo? Se cargó a un egipcio. Mató a un hombre. ¿Por qué? Porque determinó él con su fuerza.
Y lo que peor llevó no es que mató a un hombre, sino que encima se enfadó porque dijo, no me reconoce mi propio pueblo. Lo he hecho para salvaros. Y el pueblo judío decía, ¿y a ti quién te ha puesto como libertador nuestro? ¿Tú quién eres para ponerte a libertarnos? Se enfada. ¿Por qué? No era la forma de actuar de Dios. Dios obra de forma diferente. Dios utiliza a hombres como Elías, cuando era un hombre que realmente tenía un carácter difícil, que cuando le tratan de matar cae en profunda depresión. Pero Dios llama a ese hombre, a Elías, una persona que tiene un carácter difícil, que tenía carácter, genio. Dios utiliza a ese hombre como utilizó a Pedro, con un gran carácter. Pero si pensamos también de dónde Dios sacó a Eliseo, cualquiera de nosotros hubiera pensado, voy a coger a un hombre como un discípulo y voy a coger a una persona de la Universidad de Harvard, o voy a sacar a una persona con muchos estudios, con mucha preparación, con mucho talento. Pero no, Dios llama y Elías busca a un hombre y llama a Eliseo. ¿Y dónde es que estaba Eliseo? Estaba en el campo, pero no en el campo evangelístico. Estaba trabajando en el campo detrás de 12 yuntas de bueyes, trabajando en el campo. Una persona que vive en el campo, que trabaja en el campo. No es nuestra lógica, no es nuestra forma de actuar. No es mi pensamiento. Y cuando Dios coge a 12 hombres, a 12 apóstoles, ¿de dónde los saca a esos hombres? Los saca de una región, de la región de Galilea, donde esa región era una región de una clase baja. No los coge de la gran jet set, no los coge de la flor y nata de la educación hebrea. No, los coge de un pueblo, de una región de Galilea, que eran pescadores, y era gente con muy pocos recursos en todos los niveles. ¿Cómo Dios puede trabajar con esta gente? De la misma manera que Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Y si lo vemos bien, ¿somos nosotros los más indicados para hacer esta obra? Probablemente. Si tuviésemos que pensarlo, diríamos que no. Si nos miráramos los unos a los otros y puedes mirar a que está a tu derecha o a tu izquierda y dices, con este tengo que hacer la obra. Mira, es decir, ¿qué recursos tiene? ¿Qué nivel tiene? Probablemente no seríamos los elegidos en cualquier casting de evangelistas. Si tuviésemos que hacer el casting de La Voz o el casting de estos programas que hay hoy en día, seríamos todos eliminados, no entraríamos en el casting siquiera. Pero Dios ha hecho un método diferente, su pensamiento es diferente. La pregunta es, ¿se habrá equivocado Dios con nosotros? ¿Dios se equivocó? ¿Dios se equivocó con estos hombres? Simplemente Dios obra de forma diferente. El pensamiento de Dios es diferente. Por lo tanto, hermanos, yo te digo, hoy en este día, tú tienes que restaurar tu fe. Hoy la palabra nos está hablando, tienes que restaurar la fe, porque nuestro problema es la incredulidad. Él sabe cuándo nos sentamos, sabe cuándo te levantas, sabe cuándo estás de pie, cuándo te acuestas. Él sabe cada palabra que proclamas y que pronuncias. Sabe todas las cosas. Él sabe, Él está al control de la vida y de la muerte. Él sabe y no cae un pajarito del cielo sin que Él lo permita. La hierba del campo que está viva, que por la noche puede pasar cualquier cosa y se estropea, Dios controla también eso. Es más, Dios conoce, sabe cada cabello de tu cabeza. ¿Tú puedes contar los cabellos de tu cabeza? Hay algunos que sí, ¿no? Porque tienen poquitos, se afeitan. No te miro a ti, Pedro, no te miro a ti. Pero ¿podemos contarnos? Dios no permite que caiga un cabello de tu cabeza sin que lo consienta. Dios es Dios de la vida y de la muerte. Dios es el Dios de la bendición. Por eso, restaura la fe. ¿Pero qué fe? La fe que permanece para siempre. Esa fe que tiene que permanecer. Esa fe que permanece indiscutiblemente incluso a través de todas y cada una de las circunstancias.
que pudiéramos estar pasando. No importa que ahora estemos en esclavitud como estuvo José. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay detrás. Yo sé quién gobierna esta circunstancia. No importa que yo ahora sea débil. No importa que sea mayor. No importa que tenga una edad avanzada. ¿Qué más da? Dios sabe y conoce mi circunstancia. Aun a pesar de todas ellas, que tengas un carácter difícil, no importa. Lo que importa es que sea controlado por el Espíritu de Dios. No importa que tú seas una persona que vengas del campo, que seas rural, que no tengas gran conocimiento. No importa que vengas de una región o de un país, donde a lo mejor sea un país que sea tercermundista, que no haya gran cultura. No importa de dónde vengas. No importa de dónde Dios te saque. Dios controla. Dios sabe todas las circunstancias. Por eso, en medio de todas estas circunstancias, Dios tiene que dar una palabra al pueblo. Y cuando estaban en cautividad, Dios vuelve a dar esa palabra de remanente, Isaías 6:13. No importa, aunque estemos viviendo por circunstancias. Peor fue el cautiverio, que estaba el árbol cortado, donde todo estaba muerto. Y aun de la muerte, Dios saca al remanente. Dios saca al escogido de Dios. No importa. Mira tus antepasados en la fe. Mira aquellos que te precedieron. Mira a estos hombres como Pablo cuando le está dando el consejo a Timoteo. Timoteo, persiste. Timoteo, tienes que afincarte en la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué crees que dice que pelee la buena batalla de la fe? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando hay un conflicto bélico, ¿qué decimos? La guerra del Golfo, ¿verdad? ¿Os acordáis? La guerra de Irak. Ahora están en Siria, ¿verdad? La guerra de Siria. ¿Por qué son esos nombres? ¿Por qué lo llaman así? ¿Por qué? Es porque es lo que se está jugando. Es lo que está en juego. ¿Qué estaba en juego en la guerra del Golfo? El control del Golfo. ¿Qué estaba en juego en la guerra de Irak? ¿Quién iba a gobernar en Irak? ¿Quién se iba a apoderar de Irak? Ahora en Siria, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? El país en sí mismo. La guerra de Siria. Siria está en juego. Depende de quién gane. Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la fe. Por eso, problema, incredulidad. ¿Qué es lo que está en juego? La fe. La fe. Recuerdo a un pastor conocido, amigo, que a lo mejor Demetrio también conoce, que él decía, la gente cuando habla, pastor, el diablo me ha querido quitar el coche. ¿Tú has visto alguna vez al diablo en coche? ¿Tú has visto alguna vez el diablo en coche? ¿Para qué quiere el diablo tu coche? ¿Verdad? Ay, pastor, es que el diablo ha metido problemas en mi marido, el diablo quiere quitarme a mi marido. ¿Para qué quiere el diablo tu marido? Si no lo aguantas ni tú. Lo va a aguantar el diablo. Ay, pastor, que el diablo quiere quitarme a mi mujer. ¿Para qué el diablo quiere a tu mujer si no la aguantas ni tú? El diablo no quiere tu coche, no quiere tu casa. El diablo no quiere a tu esposa, a tu esposo. El diablo no quiere nada de lo que tú tengas. El diablo tiene todo lo físico, ya lo tiene. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Tu fe. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Tu fe. Ay, que me van a quitar la casa. El diablo me quiere quitar la casa. No es tu casa. Tu fe. El diablo quiere quitarme la libertad a José. No, es tu libertad lo que le interesaba al diablo. Era tu fe. En creer en el pacto, en creer en la palabra. Por eso mi mayor problema, incredulidad, es donde el diablo está trabajando. Mira a los profetas, mira a los hombres de Dios. No importaba si tenían o dejaban de tener, no era importante ni relevante. Por eso lo más importante no es lo que hagas hoy, sino lo que hoy restaures, que sea la fe. No es importante lo que hoy hagas, las acciones no son importantes, lo importante, restaura tu fe en el día de hoy. Restaura tu fe. Entonces, cuando restauremos nuestra fe, podremos restaurar la iglesia. Cuando restauremos la iglesia, podremos restaurar las misiones. Nosotros mismos seremos capaces de vivir conforme el plan de Dios.
cuando restauremos nuestra fe. Tan importante. Mira a David. David declaró que el poder de exaltar, el poder de dar la fuerza, el poder del poder mismo, ese poder que recibía, todo estaba en las manos de Dios. El texto que hemos leído, tu mano está encima, debajo, en el medio, por todos los sitios. Si tú ves ese texto, ves que Dios te tiene rodeado absolutamente. Todo viene de parte de Dios. Todo. Personas que hicieron este tipo de confesiones sin excepciones fueron hombres que afrontaron grandes amenazas en su propia vida. Afrontaron la vida como si fuese el último momento. Desde José, David, Daniel, Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, los miembros de la iglesia primitiva, cada uno de ellos fueron hombres que poseyeron la fe para sobrevivir, que enfrentaron la muerte. La razón por la cual estos individuos, estos hombres fueron capaces de tener victoria, de salir victoriosos, es porque entendieron que ellos eran los hijos de Dios, que Dios estaba al control de la vida. Sabían que nadie podía tocarles si no Dios lo permitía. Sabía que nadie podía quitarles la vida si no Dios lo permitía. No importaba. Por eso son hombres que podían perseverar en la fuerza que Dios les dio. Perseveraron en esa fe. Por eso nosotros debemos restaurar nuestra fe en el día de hoy. Restauremos nuestra fe. Debemos de tener fe para sobrevivir. No importa el peligro que afrontemos. No importa las circunstancias que nos envuelva. Tenemos que tener fe para sobrevivir. No importa hacia dónde nos lleven las circunstancias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 6, 11:6, se me olvidó el capítulo. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes salvar la iglesia. Sin fe no podemos hacer la evangelización del mundo. Sin fe no podemos sobrevivir en este mundo. Ni siquiera podremos resolver nuestros propios problemas personales sin fe. Ni siquiera eso. Incluso podemos tener el Evangelio. Podemos llegar a entender que Jesús es Cristo. Pero si no tengo fe, vamos a fracasar igualmente. El justo por la fe vivirá. No hará confesiones grandilocuentes, ni argumentaciones teológicas fundamentales preciosísimas, sino que por la fe es que nosotros vivimos. A través de Jesucristo. Por eso la primera razón por la que los cristianos afrontaron dificultades, ¿por qué es? Sino porque tenían un vago fundamento del conocimiento del Evangelio. Tenían un conocimiento bastante relativo. Y es el primer problema que tenían los cristianos y que hoy en día afrontan en las iglesias de hoy. Es esa fe un poco ambigua, muy basada en la incredulidad. Sí, creemos en Dios. Pero hay mucha incredulidad en nuestra vida. Carecen de fe, no en lo que es Dios, sino en lo que Dios dice que es. Muchas veces creemos en Dios, pero no creemos a Dios. Creemos porque Dios existe, pero no creemos lo que Dios nos dice. Y ahí nos dejamos engañar. Por eso, ¿qué es lo que tengo que entender? La llave para solucionar todos los problemas, la llave es Cristo. Pero ¿sabes con lo que me encuentro? Que cuando diga la palabra, tu respuesta está en el Evangelio, tu respuesta es Cristo. No, ya lo sé, pero tengo un problema. Es incoherente lo que estás diciendo. ¿Por qué? Si realmente el Evangelio es respuesta a tu problema, si realmente el Evangelio es lo único que necesitas para traer respuesta a tu vida, no puedes plantar un pero. Porque Dios está al control de la vida y la muerte. Dios está al control también de todas y cada una de las bendiciones de tu vida. Entonces no es plantar un pero, es simplemente entender esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando damos esta palabra, viene como que este misterio, sí, pero tengo que hacer cosas. Entonces me está diciendo que no estás entendiendo el misterio del Evangelio. Evangelio es que ya Dios ha hecho la obra.
Evangelio es que Dios ya ha dado la respuesta a través de Cristo, que solamente tengo que creer, no hacer. Es creer en la obra que Cristo ya ha hecho, que Él ya está reinando, que nosotros simplemente somos los súbditos, nada más. Por eso tengo que entender esta palabra. Muchas veces, cuando hablo con creyentes de mucho tiempo, me viene incredulidad. Se me habla mucho de incredulidad. ¿Por qué? Porque son tantos años. Hemos tenido tantas experiencias, hemos tenido tantas circunstancias en nuestras vidas, hemos recibido tantos ataques, hemos recibido tantas decepciones, hemos recibido tantos. Pero cuando entra un nuevo creyente, es diferente. ¿Por qué? Fe 100%. Simplemente creo en Dios. Ahí es donde tenemos que volver. Ahí es donde tenemos que nosotros tomar. Muchas personas, aun sabiendo que Dios está al control de la vida y de la muerte y de las bendiciones, muchos creyentes quedan impotentes delante de las riquezas materiales. Muchos caen en la incredulidad porque quedan impotentes porque no tenemos economía. Sin olvidar, Dios obrará finalmente. Que Dios está absolutamente vivo y que Él está en el control de la vida, que Él está en el control de las circunstancias, que Él tiene el control de las bendiciones, que Él tiene el control de todas las cosas. Nuestro problema, caemos en incredulidad ante esa realidad. Yo recuerdo cuando empezamos en este ministerio, algo comenté la semana pasada, cuando empezamos en este ministerio hace ya casi 15 años, donde apenas cuando creo que Rosalía comentó en el fórum que hizo, o en la reunión de iglesia que tuvimos, apenas unas 30 personas éramos cuando empezamos este ministerio aquí en Parla. Cuando yo vine apenas quedaban 30 miembros, aproximadamente alrededor de 30 miembros, de los cuales muchos ni siquiera tenían economía, la mayoría no tenían gran economía, trabajadores. Estamos hablando como en Galilea, estamos hablando de Parla hace 15 años, una población escasa de recursos, ¿verdad? María José que estaba en aquella época. 15, 20 miembros seríamos, ¿no, María José? 15, 20, 30 como mucho contando los niños y 30. Yo recuerdo, y lo compartí en la congregación, yo recuerdo que vino una persona importante dentro de la denominación, que no mencionaré, porque el Señor aún lo tiene vivo. Entonces, yo recuerdo que vino el presidente y habló conmigo: Antonio, ¿qué vas a hacer? Digo, pues asumir el pastorado de esta congregación, que me lo han ofrecido. Y ellos me dijeron: tú sabes que empiezan con mucho entusiasmo los primeros meses. Que a los primeros meses van a ofrendar, pero tú sabes los miembros que son. Sí, sé que son pocos. Sabes que al año no va a haber de aquí. Porque al principio ya sabemos lo que pasa, al principio hay mucho entusiasmo, al principio hay mucho jiji, jaja, mucho esfuerzo, pero luego el esfuerzo pasa el tiempo, va decayendo, en fin. Y me dijo esto, dice: al final te vas a tener que marchar porque no te van a poder pagar. Han pasado 15 años. ¿Qué determinamos en aquel momento? No confiar o no poner nuestra confianza en las personas. Poner nuestra confianza en Dios. En aquel momento incluso que teníamos una aportación de la comunidad bautista de Brasil, nos hacía una aportación en aquel entonces económica. Yo salía del seminario, entonces como obra nueva, pues había una aportación para obra nueva a los seminaristas que salíamos, y algunos de ellos nos acogimos a ese beneficio. Y la convención brasileña nos aportaba mensualmente una economía. Pero como nosotros decidimos ministrar en esta congregación, tuvimos que renunciar. Renuncié a esa aportación económica. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar esa aportación económica que te viene de Brasil? No vas a poder. No vais a poder. No confiamos en las personas. Yo creo en el poder de Dios. Yo no creo que las circunstancias muevan la mano de Dios. Es la mano de Dios que mueve las circunstancias para hacer su obra. Pero Él obra de forma diferente a cómo nosotros obramos.
Entonces, ¿qué pasaba? Yo dije a la iglesia, no importa, si tenemos bien y si no tenemos, nos deis vosotros de comer, ¿verdad? Ya está, no pasa nada. Y cuando llegamos a Corea, había la iglesia de los peruanos en Corea, emigrantes todos, y llegamos un domingo donde los miembros de la iglesia llevaban bolsas de comida al pastor, porque no tenían dinero para pagarle, pero tenía el pastor que comer. ¿Y qué hacía el pastor? Nada, una vez al mes, los miembros de la iglesia llevaban lo que podían. Y llegaba el momento del culto y la iglesia llevaba la bolsa de comida al altar. Y así vivía el pastor. Hoy ese pastor está pastoreando una iglesia de más de 500 personas en Perú. ¿Por qué? Determinamos creer a Dios. No creer las circunstancias, que son las que Dios mueve para que tú seas bendecido y para que tú tengas éxito en tu vida. No te quedes solamente con el aspecto exterior de las circunstancias del momento. Te cuento, es que todavía no sabes el final de la película, ese es tu problema. Juan, poníamos un ejemplo cuando compartíamos esto arriba. Dice, esto es como cuando estamos en un partido de fútbol. Estamos en el descanso, perdemos 1-0. Pero como sabemos el final, vamos a ganar por goleada. Entonces, ¿por qué te preocupas en el descanso? Sabemos, vamos a ganar por goleada. Porque el plan de Dios es bendecir. Porque el plan de Dios es hacer su obra a través de nosotros. No tengas ningún problema. No seas como esa gente que parece que tiene fe. Parece que tiene fe. Que habla como personas que tienen fe. Pero realmente están muy preocupadas porque no tienen dinero. Tengo fe, pero cuando le tocas el argumento del económico, hombre, yo creo, pero hombre, o crees o no crees. ¿Crees o no crees? Dios tiene todo control. Yo te digo, hermano, tienes que vivir como un hijo de Dios. Tienes que vivir como un hijo de Dios para que puedas recibir las bendiciones de un hijo de Dios. Amén. Por eso es tan importante que yo entienda. Hay tantas personas que creen en Dios, pero tiemblan delante de la economía. Tiemblan delante de las cosas físicas. Por supuesto, realmente, claro, entiendo de dónde viene el problema. Sé lo que es eso. Sé lo que es no tener dinero, es natural. Es natural que a veces las personas hagan cosas raras, cosas extrañas, porque no tienen economía. Lo entiendo. Porque yo también he pasado por ahí. Lo entiendo porque yo estoy pasando también por ahí. Yo también sé lo que es eso, no tener. Sé lo que es ir con el coche estropeado y no poderlo arreglar. Sé también lo que es no poder llegar a final de mes. Sé lo que es muchas cosas. Pero el viernes Dios nos daba una palabra. De generación en generación es tu fidelidad, Señor. Salmo 119, versículo, creo que es el 90. Lo buscáis, está por ahí cerca. Y yo recordaba, cuando escuchaba estas palabras, yo recordaba una anécdota que hace años nosotros vivimos. La compartí alguna vez al principio, no sé si María José se acordará, que yo creo que es la única que ahora mismo se podría acordar. Pero yo recordaba cuando nosotros estábamos recién casados, donde vivíamos en el centro de Madrid, en la calle Encomienda. Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa que era una empresa familiar. Mi tío era el propietario, no tenía hijos, y los sobrinos, yo era el sobrino, éramos los únicos que, éramos los que llevaba la empresa. Entre mi padre y yo llevábamos la empresa. Y yo recuerdo en aquel momento que también había crisis, que no es la única vez que ha habido crisis en España, en aquella época también, cuando yo era más joven, más que ahora, entonces había crisis, y yo recuerdo que tenía que pagar a los empleados, teníamos 3, 4 empleados, teníamos que pagar a los empleados, y yo, como parte de la empresa, me quedaba sin cobrar. ¿Por qué? Claro, yo era parte de la empresa, aunque tenía una nómina como el otro, pero yo, como era el sobrino del jefe, yo era el que manejaba los bancos, la contabilidad, o sea, la empresa era mía prácticamente, yo gestionaba, yo me quedaba sin cobrar. Y llegaba un mes y no cobraba, y pagaba a los empleados, y yo me quedaba sin cobrar. O a lo mejor me daban, pues eso, bueno, me ha sobrado algo, bueno, pues me llevo algo para casa, para llevar algo. Y así un mes, 2 meses, 3 meses, así estuvimos, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, 1 año o más, donde cobraba
Peor que ahora, María José, que a veces no María José. Y se me tiraba un mes que no cobraba nada. Y llegaba la paga extra, no había paga extra. Pero yo recuerdo que nosotros confiábamos en Dios. Y voy a contar un secreto entre nosotros. Lo creeréis o no lo creeréis, ese será vuestro problema de incredulidad. Pero nosotros vivimos esta experiencia. Yo recuerdo, teníamos, ¿te acuerdas? Unas copas de plata en casa, en un armario, en un mueble. Cuando yo cobraba algo, porque mi esposa no trabajaba, estaba al cuidado de los niños, cuando yo cobraba algo, no el sueldo, algo, yo cogía todo el dinero y lo metía, lo guardaba en esa copa. Y mi esposa sabía que ahí estaba el dinero, si hacía falta, hasta donde llegara. Hasta donde llegara, ¿verdad? Cariño, esto es lo que he cobrado. ¿Y eso es lo que has cobrado? Sí, esto es lo que hay. No hay más. Pero no puedes cobrar más, no hay más. Te puedo traer hierros del trabajo, un bolígrafo, pero dinero no. Y lo que había, lo poco había, lo metíamos en una copa. Y yo recuerdo que mi esposa llegaba, me hacen falta, en aquel momento estaba la peseta todavía, me hacen falta 500 pesetas, pum, cogía 500 pesetas. ¿Qué hacen falta? 100 pesetas, cogía 100 pesetas. Y yo le preguntaba, cariño, ¿cuánto te queda? No lo sé, pero aún queda. Digo, ¿cómo que todavía queda? Se ha pasado 20 días y no traje nada. No, todavía queda. Vale, cogí, vacía. Ya no queda, cariño. No busques, ya no queda. Lo último que quedaba lo he cogido yo para ir a trabajar. Cuando volví a casa, mirábamos 1000 pesetas. ¿Quién ha puesto 1000 pesetas aquí en la copa? ¿Quién ha venido a casa? Nadie. ¿Y quién ha puesto esto? No lo sé. Vamos a hacer la prueba otra vez. Saca las 1000 pesetas. Y yo recuerdo, en los momentos más difíciles, mirábamos y siempre había dinero. Siempre. Y había veces donde miraba, hoy no hay dinero. ¿Qué pasa? Hoy no hay dinero. De pronto el timbre, pin, pin. La mujer del pastor. Hombre, que pasaba por aquí, quería saludaros. Y mira que he entrado en la pastelería para comprar unos pastelitos, para tomar un café. Pero cuando estaba en la pastelería, como que una voz me decía, ¿para qué te vas a gastar 1000 pesetas en pasteles? Llévaselas, se las das, que le va a hacer más falta que los pasteles. Y llegaba la mujer del pastor y decía, bueno, mirad, es que no lo toméis a mal, quizás os ofendo, porque nadie sabía de nuestra situación económica. Nadie. Cuando digo nadie, ni mis padres, ni sus padres sabían de nuestra situación económica. Nadie. Su madre, cuando venía a vernos, miraba el frigorífico y estaba vacío. Hija, ¿cómo que el frigorífico está tan vacío? Mi esposa, es que lo estamos limpiando. Lo hemos vaciado para limpiarlo. No sabía. Mis padres no sabían. La mujer del pastor no sabía. Y la mujer con temor para no ofendernos. Es que el Señor me ha dicho que os lo suba, no sé por qué, iba a comprar pasteles. Y nos dijimos, tú no lo sabes, pero nosotros sí lo sabemos. Jehová Dios, quien provee. ¿Qué está ocurriendo entonces? Sabemos lo que es no tener dinero. Sabemos lo que es tenerme que ir a trabajar andando porque no tenía dinero para comprar el billete del autobús. Hasta eso, irme andando a trabajar porque no tenía para el metro. Sé lo que es eso. Por no mencionar todo lo que hoy en día podemos estar contando igualmente. Claro que sabemos lo que es tener esa carencia. Sabemos lo que es convertirse en persona rara. Yo sé lo que es eso. Pero sin fe, la vida se convierte en algo invivible. Se convierte en algo difícil. Sin fe es imposible vivir. No importa las circunstancias. No importa, yo era el hombre más feliz cuando por la noche lo único que podía cenar era un vaso de leche con un trozo de pan. ¿Sabéis lo que son las sopas de leche? Sopas de pan, eso cenaba yo todas las noches. Vaso de leche caliente, con un trozo de pan mojado, con un poco de azúcar, un poquito de canela, y era el hombre más feliz del mundo. Mi mujer, mi hijo y el Evangelio. No tenían problema alguno, Señor, gracias. Sé lo que es todo eso. Cenar con una lata de sardinas, sé lo que es. Cenar 2 salchichas de Frankfurt, sé lo que es. Por eso cuando me invitan a casa algo, ay pastor, es que solamente eso, tú supieras. Sí. Sabemos lo que es todas esas cosas.
Por eso podemos compartir. No es un problema de incredulidad. Lo importante es la fe. Si tienes incredulidad, jamás, nunca saldrás de ahí. Mira la palabra, las escrituras, mira a los hombres de Dios. Mira a Abraham. ¿Por qué pudo sacrificar a su hijo? Porque creía. Si Dios dice que lo mate, Dios lo levantará de entre los muertos. Lee en Hebreos 11. No importa, Jacob, Isaac, José, en esa época donde estaban los grandes patriarcas, todos ellos tuvieron la victoria a través del poder de Dios, creyéndole a Dios. Simplemente a través de la fe. Aquellos que fueron llevados en cautiverio, en la época de los reyes, Daniel se pudo levantar en medio de todo ese conflicto. ¿Cómo que yo no voy a orar? ¿Cómo que me impiden orar a Dios? Abre las ventanas, me pondré lo más alto para que el mundo me vea. Pero yo seguiré orando. Mira las confesiones de fe, como tenían los amigos de Daniel. Aunque tenga que morir, Dios es sabio, Dios es poderoso para librarme de la muerte. Pero si aún no me librare, no me importa, moriré por causa del Evangelio. Son hombres que tenían ese carácter de fe. No me importa que me vean orar. Y no me importa que digan que me van a matar. Si tengo que morir, moriré. No hay ningún problema. Hombres de fe. Hombres de fe. En el Nuevo Testamento, cuando no había nada, un hombre se levanta. Un hombre está poniendo el dedo en la llaga. Juan el Bautista, soy el precursor. No soy yo. Es el que viene detrás de mí. Un hombre que tiene que salir al desierto a proclamar esas palabras, donde se juega la vida y más tarde, no es que se la juegue, la pierde, por causa de proclamar la venida de Cristo. Hombres no importando las circunstancias, hombres no importando de dónde puedan salir, no importa que seas débil, no importa que tengas un carácter difícil, del trasfondo social que vengas o de la ciudad donde Dios te haya traído. Lo importante es que tú le creas a Dios. Lo importante es que salgas de tu incredulidad, porque con incredulidad fallarás, sin duda. Siempre fracasarás. Incredulidad te va a llevar a la muerte. No vale para nada. Empieza de nuevo con esta fe. Restaura la fe en el día de hoy. Yo te bendigo, te exhorto en el sentido y con el amor de Dios de que restaures esa fe por encima de cualquier otro pensamiento. Si estamos aquí, es por un desafío de fe. Si estamos resistiendo aquí, es porque sabemos que este es el lugar de la bendición. No es por otra cosa. Tan importante, restaura de nuevo esta fe. No importa cuál sea el caso en el que estés. Ten la fe que sobrevive y perdura. Ten esa fe que va a resistir los tiempos. Deshazte. Echa fuera los pensamientos peligrosos de incredulidad. Cuando te venga un pensamiento, recházalo en el nombre de Jesús. Cuando te venga un pensamiento de incredulidad, coge la palabra. Escucha lo que Dios te está diciendo. Escucha lo precioso que eres. Escucha lo hermoso que eres para Dios. Escucha el plan de Dios para tu vida. Lo que hay detrás de la circunstancia que hoy estás viviendo. No pienses, no creas que todo se acabó. Pastor, estoy al borde de un precipicio. Si doy un paso más adelante, me voy a caer al precipicio. Me voy a despeñar. Sé que hay veces que podemos estar en esas circunstancias. Puede parecer que si das un paso más, va a ser el último. Pero Dios está contigo. Olvida toda la circunstancia que hoy puedas estar viviendo. Olvidarás. Pero pastor, ¿cómo puedo hacer para vivir en el futuro? Simplemente vive por causa del Evangelio y da el paso de fe. ¿Fe qué es? Sino Kierkegaard, famoso filósofo Kierkegaard, dijo que el paso de fe, la fe es dar un paso al vacío, sabiendo que Dios te va a recoger. Esa es la fe. Señor, pero Dios, no veo el piso delante de mí, veo un precipicio. ¿No habéis visto algunas películas de estas de Busca de Arca Perdida y todas esas cosas que parece que van a caer, pero luego, resulta que hay un pasillito que no se ve a simple vista, pero está allí. Hay un camino que no se ve, pero está ahí. Eso es la fe. Da ese paso. Es que me voy a caer al vacío. Parece que te vas a caer.
Parece que no te vas a levantar nunca. Parece que no vas a poder sobrevivir. Parece que nunca vas a poder superarlo. Parece. Dios es el Dios de los vivos, de la vida y de la muerte. No te has escapado de su mano. Dios todavía te tiene cogida en su mano. Dios te tiene cogido en su mano. Y aunque tú quieras estirar, quieras salir de la mano de Dios, no vas a poder salir. ¿Por qué? Porque Él te tiene tomado de su mano. No es que yo me agarro a la mano de Dios, sino que Dios te tiene agarrado de tu mano a ti. Si yo me agarro a la mano de Dios me puedo soltar y caer, pero si Dios me tiene agarrado a mí, aunque yo me suelte, no te caerás. No te caerás. Salta al vacío. Da ese paso de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vive tu vida por causa del Evangelio. Hermano, vive tu vida por causa de levantar y de revivir la iglesia. Vive la vida. Vive tu vida por causa de levantar a los creyentes, a los que son más débiles que tú. Si eres obrero, por causa de tus discípulos. Hay personas que vienen a la iglesia pensando, ¿existe algún tipo de ayuda para mí en la iglesia? Con esa mentalidad vas a fracasar. ¿Qué puedo yo dar a la iglesia? ¿Cómo yo puedo bendecir a mi hermano? ¿Cómo puedo yo colaborar con la necesidad de mi hermano? Pero si no tengo nada, ¿cómo que no tienes nada? Tienes la vida. Tienes la vida. Había un filósofo chino que decía que en la vida solo se puede morir una vez. Solo una vez. Un filósofo chino o coreano, ¿no te suena a ti? Creo que es chino. Pero decía, solo se puede morir una vez. No es como las películas, se muere muchas veces. En la vida solamente puedes morir una vez. ¿Qué significa? Solo tienes una vida. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo la vas a invertir? ¿Cómo vas a vivir esa vida? Vívela por causa del Evangelio. Reaviva la iglesia. ¿Cómo vas a vivir? Yo estaba con Nora ahí sentado y estaba orando cuando estábamos alabando a Dios. Y yo la estaba bendiciendo y la miraba y decía, ¿por qué voy a vivir? Tengo que vivir por ella, por los remanentes. ¿Por qué voy a vivir yo? Si yo al fin y al cabo tengo que vivir por los remanentes. Y oraba y bendecía a los remanentes, y bendecía a Edward, y bendecía a Leire, y bendecía a los bebés que Dios está trayendo. Por ellos tenemos que vivir. Por eso tengo que salir de incredulidad. Por eso tengo que invertir mi vida en la fe que Dios tiene. ¿Por qué? Les veo a ellos. Y cuando les veo a ellos, Dios me da gracia. Señor, gracias. De generación en generación es tu fidelidad. Amén. Aferraros a esta palabra. Aunque no entiendas todas las cosas, no importa. No nos doblegaremos ante los santuarios de la incredulidad. No nos doblegaremos ante esos santuarios. Solo tener la tenacidad y la pasión. Vivir la vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Danos gracia para vivir conforme a tu plan y a tu voluntad. Señor, danos la palabra que aumenta la fe. Danos el oír y el oír la palabra para que nuestra fe pueda incrementar. Señor, oramos para desechar, para quitar, Señor, todo lo que está clavado en nuestro corazón que no te bendice. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, para que todas aquellas cosas que están clavadas en nuestros corazones, fruto de la incredulidad, fruto, Señor, de nuestros pensamientos, fruto de nuestras obras, fruto de nuestras decisiones, Señor, arráncalos en el nombre de Jesucristo. Solamente pon, Señor, ese clavo de la gracia y la fe de Cristo para que tu gloria pueda ser depositada en nuestro corazón. Señor, que a través de esta fe nos levantes como verdaderos testigos, que tengamos las evidencias para que en el campo podamos realmente ser verdaderos evangelistas. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.